importante dentro de esta antes, como dirían estudiosos peruanos como Mario Castillo Freire o Filippo Sterling, del derecho privado en general. Así que también enunciarles que mañana tenemos también una clase, profesor Bárbara, dentro de este curso de obligaciones a las 2 de la tarde de Perú, y el día miércoles 27 también a las 3 de la tarde como el día de hoy. Sin más preámbulos, a fin de no quitar tiempo a nuestro profesor, damos el pase a su ponencia. El profesor Barba es profesor ordinario de la Universidad de Romana Sapienza, es un querido amigo del Perú y de América Latina, y que siempre pues está apoya en las iniciativas académicas de conocimiento y difusión del pensamiento jurídico italiano fuera de sus fronteras, pero también atento a los desarrollos que se hacen a nivel de América Latina, sus preocupaciones y intereses de estudio. Caro Vincenzo, te escuchamos con mucha atención. Querido Carlos, muchísimas gracias. Otra vez, muchísimas gracias a Instituto Jurídico Fundamentos por seguir en este curso. Hoy es la tercera sección del curso de Derecho de Obligaciones y en la charla de hoy me voy a centrar en la sucesión en el crédito. La sucesión en el crédito, obviamente haciendo especial hincapié en el derecho civil italiano y con alguna referencia al derecho civil español y al derecho civil peruano. Entre las figuras de las hipótesis de la sucesión del crédito, no cabe duda de que la más importante es la cesión del crédito, que en derecho civil italiano tiene una regulación específica. Mientras en el Código Civil español la sucesión en el crédito no tiene una regulación específica, a pesar de que en el Código Civil español seguramente está admitida y existe también una regulación general en derecho civil español sobre la transmisibilidad de los derechos inmateriales. En cambio, en el derecho civil italiano existe específicamente una regulación de la sucesión en el crédito, y la cesión del crédito está regulada en el artículo 1260 y en los artículos siguientes. A pesar de que dentro de la hipótesis de la cesión del crédito, seguramente dentro de las hipótesis de la sucesión del crédito, seguramente la cesión del crédito es la figura más importante, la que más destaca, tenemos que decir que no es la única hipótesis, según el derecho civil italiano, en la que se realiza una sucesión en el crédito. Tenemos al menos otras dos hipótesis. La primera, que a pesar de que no tiene una regulación específica, la doctrina y la jurisprudencia italiana no dudan en admitirla, sería la delegación, y sería la delegación activa. Y la tercera y última hipótesis en la que se realiza una cesión del crédito sería la hipótesis del pago con subrogación. Esta es una hipótesis bastante particular porque es obvio que se trata de una hipótesis en la que también se realiza el pago, así que realizándose el pago hay una extinción de la obligación, pero por la razón de la que hay una subrogación en los derechos del acreedor, no cabe duda de que también realiza una modificación subjetiva del sujeto activo de la relación obligatoria.
cuando hablamos de una sucesión en el crédito, estamos hablando de las hipótesis en las que se realiza una modificación subjetiva del lado activo de la relación obligatoria, o sea, cuando se realiza una modificación subjetiva del acreedor. Así que las tres hipótesis de sucesión en el crédito según el derecho civil italiano son: primero, la cesión del crédito; segundo, la delegación, obviamente sería una delegación activa; y tercero, y con los matices que acabo de hacer, la subrogación, el pago con subrogación. En este sentido tenemos que decir, haciendo una comparación con el derecho civil español, que en el derecho civil español la subrogación, el pago con subrogación está regulado dentro de la novación, porque según el derecho civil español sería una de las hipótesis en la que se realiza una modificación de las obligaciones. No cabe duda de que hay una modificación de las obligaciones, como no cabe duda de que cuando se realice el pago seguramente hay también la extinción de la obligación, pero a pesar de que exista una extinción de la obligación, como existe la subrogación, este fenómeno de la subrogación no cabe duda de que determina una modificación del sujeto activo de la relación obligatoria, o sea, del acreedor. Y por lo tanto, con lo cual tenemos que considerarla, al menos según la sistemática de la doctrina del derecho de las obligaciones italiana, como una hipótesis que, con los matices que acabo de hacer, tiene que considerarse dentro del marco de las hipótesis de la cesión del crédito. No cabe duda de que de estas tres hipótesis que acabo de relatar, la más importante, porque constituye también una figura general, es la cesión del crédito. Así que creo que la mayor atención tiene que ponerse, el foco de esta charla tiene que ponerse sobre esta importante figura, sobre esta importante hipótesis. Sobre todo porque la cesión del crédito está regulada, como decía, dentro de la regulación general de las obligaciones, y en particular se regula la cesión del crédito como aquel contrato con el que se realiza se transfiere el derecho de crédito. ¿Cuál es la causa por la que se realiza esta transferencia del derecho de crédito? La causa puede ser la que sea, puede ser una venta, puede ser una donación, puede ser también una permuta. Así que lo que encontramos en los artículos de 1260 y siguientes es la regulación general de las hipótesis, pero no cabe duda de que según cuál es el perfil causal con el que los particulares rellenan, si así podemos decir, entre comillas, rellenas la causa, la razón por la que se realiza la cesión del crédito, no cabe duda de que esta causa puede ser tanto una causa de donación, una causa de comprecio de otros contratos, porque, por ejemplo, podría constituir el precio de otra prestación por cualquier prestación que una parte se comprometiera a realizar frente a otra. En este sentido, lo que encontramos en el Código Civil italiano, en los artículos 1266 y siguientes del Código Civil italiano, es la regulación general, diría como un esquema abstracto que no tiene una... diría prescinde de la causa por la que se realiza ese contrato.
Así que esta regulación tiene que combinarse, tiene que juntarse según los intereses que las partes quieren de verdad realizar. Y en este sentido, eh, es una cosa bastante común que se dice cuando se trata de describir la cesión del crédito, que sería como un negocio abstracto, en el sentido de que nosotros lo que vamos a analizar sería el modo con el que el derecho civil italiano admite que se pueda realizar una sucesión del crédito. Después que tenemos como esta estructura, este esqueleto, vamos a dar un alma a ese esqueleto según los intereses de las partes, así que este esqueleto puede tener según su causa una causa de donación, una causa de compraventa, una causa de permuta y tal. Estas aclaraciones, las otras dos hipótesis son menos importantes. La primera sería la delegación, obviamente sería una delegación activa. Es una hipótesis que seguramente existe y la doctrina admite la existencia de esta hipótesis. Como ya hemos dicho en la anterior sección de este curso, en la que me ocupé de la sección en el débito, la delegación es máxime la hipótesis de la delegación pasiva, o sea, la delegación como figura para realizar una sucesión en el débito. Pero también existe la delegación activa y sería como una delegación pasiva, obviamente al revés. ¿Qué pasa en la delegación activa? En la delegación activa lo que pasa es que es el acreedor que ordena a su deudor de pagar no a sí mismo, sino a un tercero frente al que el deudor se obliga. Así que en la delegación siempre existe, yo diría, sería como el rasgo más importante de la delegación, la esencia de la delegación. Para que exista una delegación tanto activa como pasiva, lo que sirve es esta delegación, o sea, que exista algo que mande otra persona para que haga algo. En el caso de la delegación pasiva sería el deudor que encarga el tercero de pagar al acreedor. En cambio, en la delegación activa pasa lo contrario, o sea, sería el acreedor que encarga a su deudor de pagar no a sí mismo, o sea, al mismo acreedor, sino un tercero. Un tercero al que se obliga el mismo deudor. Así que el elemento característico de la delegación, también en la delegación activa, sería esta manda, la manda con la que el acreedor encarga a otra persona de hacer otra cosa. Mientras que existe una regulación específica de la mientras que existe una regulación específica de la delegación pasiva, de la delegación para la realización de una sucesión en el débito, no existe una regulación específica de la delegación activa, o sea, de la delegación para que se realice una sucesión en el crédito. Y por esta razón sería como una figura, una hipótesis la que se debe a la construcción de la doctrina y también a la construcción de la jurisprudencia. Y no cabe duda que para la construcción y también la regulación de la sucesión de la delegación activa se ha tomado en cuenta, se ha tomado en consideración en
mucha consideración la regulación de la cesión del crédito, que como el paradigma regulatorio de la sucesión en el crédito. ¿Cuáles son las reglas? Centrámonos, ahora vamos a hacer hincapié sobre la regulación de la sucesión del crédito, que es la figura, como decía, más importante, la que más destaca en la hipótesis de la cesión del crédito. Primero tenemos que ver cuáles son los protagonistas. Si no cabe duda que los protagonistas son siempre los tres involucrados cuando hay una modificación subjetiva en las relaciones obligatorias. O sea, por un lado tenemos las partes de la relación obligatoria que podríamos decir originaria, la que constituye la premisa, el fundamento para que se pueda después hablar de una sucesión, sea en el crédito, sea en el débito, y entonces el deudor y el acreedor. Y después tenemos que es importante que exista otra parte que es el tercero. Y en este caso, el tercero es el sujeto que adquiere el derecho de crédito. O sea, el derecho que antes correspondía al acreedor y después de la cesión del crédito corresponde al tercero que se convierte en el nuevo acreedor. Así que los protagonistas en las hipótesis de una cesión del crédito son los tres: el deudor, el acreedor, que serían las partes de la obligación originaria, y después el tercero, que sería el sujeto que adquiere el derecho de crédito, obviamente lo adquiere por parte del acreedor. El acreedor es el que cede, el que transfiere su derecho de crédito. Así que lo podemos llamar también el cedente, porque sería la persona mejor, la parte que realiza la cesión del crédito. En cambio, el tercero sería el que adquiere el derecho de crédito, se puede llamar cesionario para indicar que es el sujeto al que se transfiere y transmite el derecho de crédito. Así que con esta aclaración tenemos el deudor, el acreedor, que es también el cedente, y el tercero, que es el cesionario, que es entonces la cesión del crédito. La cesión del crédito no es nada más que un contrato por el que el acreedor cedente transfiere su derecho de crédito al tercero cesionario. En este sentido, es un contrato bilateral entre el cedente y el cesionario, entre el acreedor de originaria relación obligatoria y el tercero, por el que el tercero adquiere el derecho de crédito que antes correspondía al acreedor, con lo que el deudor no tiene que cumplir la obligación ante frente al acreedor, sino tiene que cumplirla frente al tercero, que es el nuevo, podemos decir, acreedor. En este sentido, cuando se realiza la cesión del crédito, tenemos como que se traspasa el derecho de crédito del acreedor al tercero, desde el cedente hasta el cesionario. Esta aclaración que acabo de hacer es muy importante porque nos dice la primera, y yo diría que es la regla más importante de la cesión del crédito, o sea que la cesión del crédito es un contrato bilateral, en particular es un contrato bilateral entre, por una parte, el acreedor que tiene el papel de cedente, y por otra parte el tercero que tiene el papel de cesionario. Y este contrato bilateral es un contrato por el que
el cedente transfiere al tercero cessionario que con lo cual adquiere el derecho de crédito. Así que el deudor estará obligado frente no al acreedor originario, sino al tercero, que es el nuevo deudor. Esto significa que el contrato de cesión del crédito es un contrato bilateral, es un contrato entre el acreedor y el tercero, entre el cedente y el cesionario. Y esto significa que se puede transferir y transmitir un derecho de crédito aún sin el consentimiento del deudor. No sirve para que se realice una cesión del crédito el consentimiento del deudor, solo sirve el consentimiento del acreedor y del tercero. En ese sentido, tenemos que aclarar otras dos cosas. Es importante hacer unas referencias a los dos principios básicos del derecho de contratos italiano. ¿Cuáles son los dos principios básicos del derecho de contrato italiano que sirven para entender cuál es el efecto del contrato de cesión del crédito? Son dos. El primero sería el principio del consentimiento traslativo, o sea, en derecho civil italiano, el derecho civil italiano en este sentido es muy similar al derecho civil francés, así que acoge el principio del consentimiento traslativo, el principio del consensualismo. Según este principio, los derechos se adquieren y transmiten. Eso significa que cuando hay el consentimiento de las partes para que se realice la transmisión y el traspaso del derecho del vendedor al comprador, del cedente al cesionario. En este sentido podemos decir que el contrato de cesión del crédito es un contrato en el que opera, entre comillas, opera el principio del consensualismo. En este sentido, en el momento en el que hay consentimiento, en el momento en que se celebra el contrato de cesión del crédito, en aquel mismo momento el derecho de crédito se transfiere desde el cedente hasta el cesionario que lo adquiere. Así que el cesionario, el derecho de crédito se transfiere, adquiere por el hecho del solo consentimiento y no sirve otra cosa. Esto significa, disculpen, esto significa que en el momento en el que se celebra el contrato de cesión del crédito, que es un contrato bilateral, en el que no sirve el consentimiento del deudor, se realiza inmediatamente el traspaso del derecho de crédito del acreedor hasta el tercero cesionario. Así que el cesionario se convierte en el nuevo acreedor. Se convierte en el nuevo acreedor y él es el que puede exigir la prestación por parte del deudor y el deudor tiene que cumplir la obligación en favor del tercero, que es el nuevo acreedor. Si no cabe duda de que la cesión del contrato, según el derecho civil italiano, es un contrato bilateral entre el acreedor y el tercero, entre el cedente y el cesionario, no cabe duda de que el deudor tiene que saber si hay una cesión y tiene que saberlo por una simple razón, porque si él no sabe quién es su acreedor, no puede cumplir la obligación correctamente. Y en este sentido tenemos que decir que según el derecho civil italiano, mientras que la cesión del crédito es perfecta, o sea, se considera perfectamente celebrada cuando hay el consentimiento de las partes del contrato, o sea, el consentimiento del acreedor y del tercero, del cedente y del cesionario, y ese contrato por sí mismo
es suficiente para que se realice la transmisión, el traspaso del derecho de crédito. Este traspaso puede ser oponible al deudor cuando el deudor sepa que existe esta cesión. Vamos a matizar, vamos a aclarar esta afirmación sobre la oponibilidad. El derecho civil italiano, siempre en el artículo 1260 del Código Civil, que es el artículo más importante porque es básicamente el artículo donde está regulada las hipótesis, tenemos la definición y también los rasgos principales de su regulación, nos dice que la cesión del crédito es un contrato bilateral entre el acreedor y el tercero, pero añade también que para que sea oponible al deudor, tiene que ser notificada al deudor o tiene que ser aceptada por el propio deudor. Vamos a ver, ¿qué significa? Primero, tenemos que decir que el modo con el que el derecho civil italiano admite que la cesión del crédito sea oponible al deudor, que lo repito porque es una cosa que cabe señalar con mucha atención, es un contrato bilateral entre el cedente y el cesionario, así que para la transmisión, la cesión del derecho de crédito, no sirve el consentimiento del deudor. No sirve el consentimiento del deudor, pero para que sea oponible al deudor, el deudor tiene que saberlo. Muy bien. El Código Civil italiano básicamente nos dice que el modo para que se pueda hacer oponible al deudor la cesión del crédito, lo que tenemos que hacer es una de las dos cosas. Primera, la cosa más sencilla sería la notificación al deudor de la cesión. O sea, la parte que tiene interés, tanto puede ser el acreedor como que puede ser el tercero, notifica al deudor que se ha celebrado esta cesión del crédito. Así que el derecho de crédito se ha transmitido del acreedor al tercero y así que el deudor ahora tiene que cumplir su obligación frente al tercero y no más frente al originario acreedor que no es más acreedor, ya que transfiriendo su derecho de crédito él no tiene en su patrimonio el derecho de crédito y ni siquiera se puede seguir considerando el acreedor, ya que el derecho de crédito no está en su patrimonio, sino que está en el patrimonio del tercero, que es el nuevo acreedor. Y cuando el tercero se convierte en nuevo acreedor, por supuesto que el originario acreedor cesa de ser uh, cesa de ser un acreedor y, porque no tiene en su patrimonio el derecho de crédito. Así que la primera hipótesis para que sea oponible la cesión del crédito al deudor es que se le notifique por parte del acreedor o del tercero. No cabe duda de que entre el acreedor originario y el tercero, la parte que tiene más interés en notificar al deudor que ha sido celebrada la cesión del crédito es seguramente el tercero, ya que es el tercero el que tiene más interés en el que el deudor sepa que tiene que cumplir su obligación frente a él y no más frente al acreedor originario. Muy bien, esta sería la primera hipótesis con la que se puede realizar la oponibilidad de la cesión del crédito al deudor originario, al deudor. No cabe decir originario, ya que en la cesión del crédito el deudor siempre sigue siendo el deudor. Lo que cambia es el acreedor, no el deudor, que siempre es el mismo. La segunda hipótesis, el segundo modo con el que se puede hacer oponible la cesión del crédito al deudor sería la aceptación por el deudor. O sea, se
puede que el deudor acepte la cesión del crédito. Vamos a ver, esta hipótesis merece unas cuantas, porque ya cuando se dice acepta la cesión, con esta palabra acepta, que evidentemente nos llama como a la memoria la idea de la celebración del contrato. Parece que la cesión del contrato se torna en contrato trilateral, en el que también el deudor acepta, parece que él se convierte en unas partes del contrato. Ahora bien, no es así. El hecho de que el deudor acepte la cesión nunca permite decir que el deudor es parte del contrato de cesión del crédito, porque la cesión del contrato de crédito, pase lo que pase, siempre sigue siendo un contrato bilateral entre el cedente y el cesionario, entre el acreedor y el tercero. Y en ese sentido, la aceptación no sería un acto, una declaración de voluntad, una manifestación de la voluntad del deudor con la que el deudor se convierte en una parte del contrato, sino que es una declaración que sirve solo para aclarar que el deudor conoce perfectamente la existencia de la cesión, la acepta por supuesto, y aceptándola, esto significa que la cesión del crédito es oponible también frente al deudor. Así que tanto la notificación por parte o del acreedor o del tercero como la aceptación del deudor son modos con los que el derecho civil italiano admite que la cesión del crédito sea oponible al deudor. Y ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué la cesión del crédito tiene que ser oponible al deudor? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de que la cesión del crédito sea oponible al deudor? Básicamente, los efectos se centran en el problema del cumplimiento de la obligación. Y es bastante sencillo. Si se realiza, como ya he dicho, una cesión del crédito, que es un contrato bilateral entre el acreedor y el tercero, con el que el cedente transfiere el derecho de crédito al cesionario, este contrato realiza un traspaso del derecho de crédito. Así que por el hecho de este contrato se transfiere y adquiere por el cesionario el derecho de crédito. Esto significa que el acreedor cesa de ser acreedor y el nuevo acreedor es el tercero, porque en el patrimonio del acreedor no existe más el derecho de crédito, ya que él ha transferido ese derecho de crédito al patrimonio del tercero, que es el nuevo acreedor. En ese sentido, si el deudor cumpliera su obligación frente al acreedor, cumpliría una obligación en favor de un sujeto que no es más el acreedor, porque él, en razón de la celebración del contrato de cesión del crédito, no es más el acreedor. Esto significa que si el deudor, tras la cesión del contrato, cumpliera la obligación en favor del acreedor originario, es como si cumpliese la obligación en favor de un sujeto que no es el acreedor. Y en este sentido sería como si fuera un pago indébito. Y esto significaría que este pago nos serviría para liberar el deudor
de su obligación, o sea que el deudor no quedaría librado de su obligación. Obviamente, esto puede pasar si el deudor sepa que existe una sección del contrato. En cambio, si el deudor no conoce la sección del contrato y entonces no sabe que se ha realizado la sección del crédito y que el acreedor originario no es más su acreedor, porque su acreedor ahora es el tercero al que su acreedor originario ha transferido el derecho de crédito, no se puede, entre comillas, culpar de no saber que existe la sección. A esto sirve la oponibilidad de la sección, porque el Código Civil italiano básicamente nos dice esto. Una vez que exista la sección del crédito, no cabe duda de que el deudor tiene que cumplir la obligación en favor del tercero, que es el nuevo acreedor. Obviamente, esto si el deudor sabe, si el deudor conoce que existe una cesión del crédito, o sea, si la cesión del crédito es a él oponible. En cambio, si la cesión del crédito no es a él oponible, él no tiene que saber que existe la cesión del crédito. ¿Y cómo no tienes que saber que existe la cesión del crédito? Si cumpliera en favor del acreedor originario, a pesar de que el acreedor originario técnicamente no es más su acreedor, este cumplimiento valdría para librarlo de su obligación, para que él quedara librado de su obligación. Así que la regla establecida en el Código Civil italiano es bastante sencilla. Si el deudor, tras la cesión del contrato y antes que sea él notificada la cesión o antes que él la haya aceptado, pague al acreedor originario, como la cesión del crédito no es a él oponible, este pago tiene que considerarse como cumplimiento de la obligación. Así que el deudor queda librado de su obligación. No cabe duda de que el deudor queda librado de su obligación, así que no los quitamos de encima. Pero ahora tenemos una relación entre el acreedor y el tercero, porque el tercero tiene que quejarse contra el acreedor porque tiene que decirle tú me has cedido tu crédito y después has permitido que el deudor te pagara a ti. Ahora tú tienes que reembolsarme por el daño que yo he sufrido. Así que se vuelve una relación entre el acreedor y el tercero y sería como un incumplimiento mismo del contrato de cesión del crédito. En cambio, si tras la cesión del contrato, disculpen, la cesión del crédito, si tras la cesión del crédito haya sido aceptada por el deudor o haya sido notificada al deudor, no cabe duda de que el deudor tiene que pagar al tercero porque ya sabe, ya conoce que existe la cesión del crédito y como conoce que existe la cesión del crédito, tiene que cumplir su obligación frente al tercero, que es el nuevo deudor. Así que si tras la aceptación o tras que haya sido notificada la acepción del crédito al deudor, el deudor pague al acreedor originario, este pago no vale para liberarlo de su obligación. Esto significa que a pesar de que pueda haber pagado en favor del acreedor, el tercero siempre puede pedir al deudor que pague a sí mismo y puede decir, si tú has pagado al acreedor es un problema tuyo, a mí poco me importa porque la sección del crédito que existe ya se puede oponer a ti mismo, porque o bien te ha sido notificada o bien tú la has aceptado.
En ese sentido, ahora creo que queda un poco más claro la estructura básica de la cesión del crédito según el derecho civil italiano. La cesión del crédito es un contrato bilateral entre el acreedor y el tercero, entre el cedente y el cesionario, y es un contrato que realiza por el solo consentimiento el traspaso del derecho de crédito del acreedor al tercero desde el cedente hasta el cesionario. Una vez que se realiza, la cesión es inmediatamente eficaz entre las partes. Para que sea oponible también al deudor, es necesario que la cesión sea notificada al deudor por una de las partes de la cesión del crédito, o sea, por el acreedor o por el tercero, o que el deudor la haya aceptado. Así que tanto la aceptación del deudor como la notificación al deudor solo sirven no para que el deudor sea parte del contrato, que sigue siendo un contrato bilateral entre acreedor y tercero, sino solo porque la cesión del crédito sea oponible al deudor, para que la cesión del crédito se pueda oponer también al el mismo. Así que el deudor que antes de conocer, de tener conocimiento de la cesión, satisfaga al acreedor, quedará librado de la obligación. Muy bien. El Código Civil italiano hecha esta aclaración, que es una aclaración que tiene que ver con la estructura de la cesión del crédito, nos dice que la cesión del crédito puede ser a título oneroso o a título gratuito. A título oneroso, esto significa que el cedente transfiere el derecho de crédito al tercero, por un precio. O sea, el cesionario a su vez se obliga a una prestación en favor del acreedor. Así que existiría una onerosidad en el sentido de que el tercero cesionario adquiere el derecho de crédito porque él tiene que cumplir una prestación en favor del acreedor. En ese sentido, podemos decir que sería un contrato oneroso. En cambio, sería un contrato gratuito si tenemos una cesión del crédito por la que el tercero, como cesionario, no tiene que hacer nada en favor del acreedor. Lo que es importante aclarar es que para que sea onerosa, al menos según lo que pasa en el derecho civil italiano, es importante que exista una prestación, diría mejor, una contraprestación del cesionario y que esta prestación, a pesar de que no tiene que ser del mismo valor del derecho de crédito, tiene que ser, y se usa esta expresión que a mi parecer es muy importante y muy aclarativa, equivalente. Y esta no es una cuestión baladí, porque para que sea onerosa no sirve solo que el tercero se compromete en hacer una prestación en favor del acreedor, sino que esta prestación tiene que ser una prestación que a pesar de que no tenga exactamente el mismo valor, sea equivalente. Equivalente no significa el mismo valor, pero tiene que significar que tiene que existir un equilibrio. Por ejemplo, el ejemplo que siempre sale a los estudiantes para que los estudiantes entiendan, así puede que sea demasiado simple, pero lo voy a hacer para aclarar mi charla. Por ejemplo, si el acreedor tiene un derecho de crédito de 500 euros, y transfiere este derecho de crédito de 500 euros en favor del tercero cesionario y en cambio el cesionario se compromete en transferir al acreedor cedente como contraprestación un bien que vale, por ejemplo, 10 euros, no podemos decir en este caso que la cesión del crédito sea onerosa, porque a pesar de que exista una prestación que
el tercero se compromete en cumplir como en cambio de la sección del crédito, esta prestación sea como tiene una desproporción tal que no tiene una igualdad, no tiene equivalencia económica. Y como no tiene una equivalencia económica, es más sencillo considerarla gratuita que no onerosa. Para que sea onerosa es importante que tenga una equivalencia. O sea, no tiene que ser de 500 euros, o sea, el mismo valor del crédito, pero tiene que ser algo que sea apreciable respecto al interés del acreedor. En todos los otros casos, en cambio, será gratuita. Vamos a considerar otra cosa. La gratuidad es algo diferente de la liberalidad, o sea, de la donación. No todos los que es gratuito es a la vez liberal, porque para que sea liberal ocurre otra cosa, no sirve y no basta con que sea gratuito, sino sirve otra cosa, lo que básicamente se llama en el derecho civil italiano el espíritu de liberalidad, o sea, el hecho de que el sujeto cumple, realiza una prestación y esta prestación, la realización de esta prestación tiene fundamento en un interés no económico. O sea, para que se realice una donación, lo que sirve no es solo la gratuidad, la que simplemente nos indica que no existe una contraprestación o que a existir una contraprestación, esta contraprestación no es apreciable económicamente, de manera que con lo que tenemos que considerarla siempre a título gratuito, sino que para que sea considerada a título liberal tiene que responder a un interés no patrimonial, extra patrimonial del cedente. Trato de aclarar estas afirmaciones que acabo de hacer. Si el acreedor transfiere su derecho de crédito que vale 500 euros en favor del cesionario y el cesionario en cambio no se obliga a hacer nada, sería simplemente gratuito. Para que sea liberal, o sea, para que se pueda considerar una donación, es necesario, indispensable que exista un interés extra patrimonial del cedente para la realización de esta sección. O sea que el acreedor transfiere al tercero y en este transferimiento él tiene un interés extrapatrimonial. El interés extrapatrimonial en enriquecer la otra parte. Así que tenemos que distinguir. Una cosa es la onerosidad, la que implica que exista una contraprestación que sea equivalente o mejor dicho que sea económicamente apreciable según el interés de la otra parte. En cambio, la gratuidad existe cuando no hay ninguna prestación o existe una prestación que no tiene una consideración apreciable teniendo en cuenta el interés de la otra parte. Por fin tenemos la última cosa, que sería la liberalidad, la donación, y para la que se realice no basta solo con que exista una gratuidad, sino también tiene que existir un interés extrapatrimonial del cedente para que se realice esta transferencia del derecho de crédito. Obviamente que sea oneroso, que sea gratuito, que sea liberal es muy importante porque esto significa matizar sobre cuál es la causa del contrato. La cesión del crédito no es un contrato en sí mismo como un contrato típico que tiene una regulación específica, sino una estructura que sirve para que se realice el traspaso del derecho de crédito. Concretamente, cuál es la causa del contrato tenemos que considerar según los intereses que las partes quieren realizar, así que la cesión del crédito puede ser tanto una compraventa como una permuta como una donación, según cuál es la causa, según su
causa, según cuáles son los intereses que las partes quieren realizar, o sea, cuál es la función económico-social específica del contrato de cesión del crédito que las partes en concreto realizan. Obviamente, según que se trate de una cesión onerosa gratuita, que sea una cesión como compraventa, que sea una cesión como donación, se aplicará además de la disciplina general, que sería como la disciplina de la estructura, del esqueleto de la cesión del crédito que acabo de mencionar, también la regulación específica del contrato de compraventa, del contrato de donación, del contrato lo que sea, según los intereses que las partes tienen que realizar. Y en ese sentido se dice que la cesión del contrato sería como un contrato con causa anodina. No es que la causa es anodina, sino que no es un contrato, sino la estructura de un contrato que tendrá como contenido el contenido que las partes, según sus intereses, realizarán en su momento y según los intereses que ellos quieren realizar, que ellos quieren concretar. Muy bien, así que hemos aclarado la diferencia entre la cesión onerosa, gratuita y liberal. Otra cuestión muy importante, ¿cuáles son los créditos que se pueden ceder? La base sería como la regla general que existe en el derecho civil italiano, es que se pueden ceder todos los derechos de créditos, a no ser que exista una limitación. ¿Y cuál puede ser la limitación? Tenemos dos tipos de limitaciones, las limitaciones legales y las limitaciones convencionales. Y es importante, muy importante decir, cabe señalar que es muy diferente si existe una limitación legal o si existe una limitación convencional. ¿Cuáles son los casos en los que existe una limitación legal? Los casos en los que existe una limitación legal, bastante sencillos, son los casos en los que en la ley que la ley explícitamente, claramente, nos dice que el derecho de crédito no se puede ceder. Así que existen casos en el que en la ley misma que aclara con claridad, que establece con claridad que algunos derechos de créditos no se pueden transmitir, no pueden ser objeto de una cesión de crédito. ¿Cuáles son los casos en los que no se puede tener una cesión de crédito? Por ejemplo, los créditos personales, como pueden ser los créditos de alimentos. Es la ley que básicamente nos dice los casos en los que un crédito es tal que no admite una cesión. Obviamente, ¿qué pasa si existe un crédito que la ley establece incedibles y que las partes ceden? No cabe duda de que la cesión es una cesión que no produce ningún efecto, porque básicamente sería una cesión nula. ¿Por qué sería una cesión nula? Sería un contrato nulo. Si existe una ley que establece que un crédito no se puede ceder, o sea, que establece con claridad que un crédito es incedible, no cabe duda de que el contrato que realiza la cesión de este crédito, que la ley nos dice que no se puede ceder, sería como un contrato contra la ley, un contrato que infringe la ley. Y así que, de acuerdo con las normas sobre la unidad del contrato, no cabe duda de que el contrato en este caso sería un contrato nulo. Así que cuando es la ley, cuando hay una limitación en la cedibilidad de un crédito establecida por la ley, o sea, una limitación legal, la cesión que intente, que trate de realizar una cesión del crédito es un contrato nulo, y como es un contrato nulo, un contrato que no produce bajo ninguna condición ningún efecto. O sea, no se produce ningún efecto y el crédito nunca se transfiere del cedente al cesionario. La situación es bastante, y en ese sentido también se puede explicar que podría
parecer como una sanción demasiado dura, demasiado áspera, pero no es así, porque como es la ley que establece que aquel derecho de crédito no se puede ceder, así que la limitación a la circulación del derecho de crédito se encuentra directamente en la ley, no cabe duda de que encontrándose directamente en la ley, todo el mundo tiene que conocer la incedibilidad de este crédito, porque todo el mundo tiene que conocer la ley y como es bien sabido, la ignorancia ley, según aquel brocardo latín, se dice ignorancia legis non excusat, o sea, la ignorancia la ignorancia de la ley no puede eximir de la aplicación de la ley misma. Y sobre todo las partes, las personas, los particulares tienes que conocer la ley y si no la conoces es un problema de ellos, así que no sería como una sanción demasiado áspera, demasiado dura, ya que sería una sanción coherente con el sistema legislativo, porque todo el mundo tiene que saber, que enterarse de que el crédito no es cedible. En cambio, la situación es muy diferente en el caso de que se trate de una cesión del crédito en el caso de que hay una limitación en la cedibilidad del crédito que nace por voluntad de las partes, o sea que es convencional. Como es convencional, esto significa que son las partes que establecen entre sí esta incedibilidad. No es así una incedibilidad que está establecida por la ley, sino es una incedibilidad que está establecida por un convenio, por el acuerdo de las partes, por un contrato, por la voluntad de las partes. Y obviamente, ¿quién que tiene que saber, quién que tiene que conocer, quién que tiene conocimiento de esta incedibilidad? No cabe duda que la tienen solo las partes entre las cuales se ha pactado la incedibilidad del crédito. Y como son las partes entre las que se ha pactado la incedibilidad del crédito, no cabe duda de que el tercero no tiene que saberlo y el tercero no puede ser perjudicado de no saber, de no conocer un acto que sería un acto de voluntad de las partes que él no, del que él no tiene que tener conocimiento y puede que no tenga el conocimiento de él. En este sentido, la diferencia, la consecuencia es muy diferente, porque si hemos dicho que en el caso de que se realice la cesión de un crédito que es incedible por voluntad de la ley, la cesión, el contrato es nulo, en el caso de que se realice una cesión de un crédito que es incedible por voluntad de las partes, o sea, que existe una limitación convencional, el contrato tiene que ser válido, porque el tercero no puede ser perjudicado de la existencia, a no ser que no la conozca, a no ser que no la conozca, no puede ser perjudicado por este acto. ¿Y cómo no puede ser perjudicado por este acto? El único remedio que existe, no cabe duda, que es la indemnización de los daños y perjuicios. O sea, vamos a aclarar. Existe una obligación entre el deudor y el acreedor. Y imaginémonos que el deudor y el acreedor establezcan entre sí que el crédito que el deudor tiene que que este crédito es incedible, así que hay una incedibilidad del crédito por voluntad de las partes. No cabe duda que un tercero no tiene que conocer la existencia de este pacto, del hecho de que las partes pactaron la incedibilidad del crédito. Así que si el acreedor, por ejemplo, no cumpliendo la obligación que él asumió frente al deudor del no ceder el crédito, cede el derecho de crédito, el tercero adquiere el derecho de crédito y ni siquiera se puede decir que él puede ser perjudicado por no conocer, a no ser que en concreto conozca esta limitación convencional que las partes se habían comprometido entre sí en la
insedibilidad del crédito. Así lo que pasa, la cesión del crédito es perfectamente válida y eficaz. Hay un contrato que es válido y eficaz. Como es válido y eficaz, el tercero adquiere el derecho de crédito, así que se transfiere el derecho de crédito desde el acreedor hasta el tercero. El tercero así puede pedir que el deudor cumpla la obligación en su favor. Obviamente, ¿qué pasa? Pasa que el deudor está insatisfecho porque había pactado con el acreedor que el crédito no se cediera. En cambio, el acreedor infringió, no cumplió con la obligación de no ceder y en cambio cedió. Así que lo que pasa es que el deudor puede exigir por el acreedor una indemnización por el daños y perjuicios. En este caso, para finalizar, no cabe duda de que cuando las partes pactan una insedibilidad del crédito, básicamente lo que pasa es que se constituye entre sí una nueva relación obligatoria que tiene como contenido la prestación de no ceder. Ambos se obligan entre sí para que no se realice ninguna sección del contrato. Si una parte, básicamente, el acreedor cede el contrato, la cosa que básicamente fa es no cumplir con la obligación de no ceder. O sea, una obligación de hacer una obligación que tiene por objeto la prestación de no ceder. Cuando el acreedor cede, la cesión es válida y eficaz, pero en cambio esta cesión determina a su vez el incumplimiento de la obligación que el acreedor había asumido frente al deudor de no ceder a tercero su crédito. Y en este sentido, como existe una violación de la obligación de acuerdo con la regulación de la responsabilidad contractual, el deudor puede exigir la indemnización de los daños y perjuicios según la responsabilidad, según la regulación de la responsabilidad civil del deudor. Y en este sentido es muy diferente así si existe una limitación de la cesión que nace por ley o que nace por voluntad de las partes. En el primer caso sería un contrato contra la ley y por lo tanto un contrato nulo. En el segundo sería un contrato válido porque no es contra la ley, sino contra la voluntad de las partes. Y la única consecuencia, el único remedio, sería la responsabilidad de quien ha realizado la cesión, porque sería una cesión en contra del pacto que había asumido frente al deudor originario. Y estos son los rasgos más generales de la cesión del crédito según el derecho civil italiano. Muchísimas gracias por vuestra atención y por escucharnos. Agradecemos infinitamente al querido amigo, profesor Vincenzo Bra, por su clase de hoy. Mañana, a martes 26, a las 2 de la tarde de Perú, 8 de la noche en Italia, el día miércoles 27, a las 3 de la tarde como hoy de Perú, tendremos las siguientes clases del profesor Barba en este curso internacional de Derecho de Obligaciones. Querido Vincenzo, te agradecemos infinitamente y esperamos con mucho interés tus clases del día martes y el día miércoles. Muchas gracias, que tengas muy buenas noches. Muy buenas tardes a todos Buenas y tardes, hasta gracias. mañana. Bueno, gracias, gracias Vincenzo. Muchas gracias.